Bienvenidos a la Escuela Dominical. Ven, sígueme sobre el Libro de Mormón. La semana del 20 al 26 de abril estudiamos Mosía del 4 al 6, con el título Un potente cambio. Estos capítulos de Mosía 4, 5 y 6 nos enseñan las últimas palabras del profeta y rey Benjamín. En el capítulo 6 nos dieron la mala noticia de la muerte del rey. El rey Benjamín vivió 3 años más después de poner a su hijo Mosía como rey y murió. El resumen de sus palabras es, si quisiéramos centrarlo en una sola palabra, cambio. Su mensaje es sobre la necesidad de cambiar el hombre natural y caído, que es enemigo de Dios y que todos llevamos dentro, y santificarnos con la influencia del Espíritu Santo y, de esta manera, con el poder de la expiación, uniendo la fe en Jesucristo y el arrepentimiento, entrar en este proceso de santificación del que nos habla en su mensaje. En el capítulo 4 vemos el efecto de las palabras del rey Benjamín y la manera en que su pueblo reaccionó. El pueblo del rey Benjamín pide a Dios que tenga misericordia de ellos, les perdone sus pecados y purifique su corazón por su fe en Jesucristo y en el poder expiatorio de su sangre. Ese es el mensaje central que vamos a desarrollar. El punto central, pues, de estos capítulos 4, 5 y 6 de Mosía es el cambio de corazón que vemos en el pueblo del rey Benjamín. El pueblo, después de escuchar el discurso de su rey, dijeron: «Creemos todas tus palabras. Sabemos por el Espíritu de Dios que son verdaderas. Y ese mismo Espíritu ha hecho un cambio en nuestro corazón, de modo que ya no tenemos ninguna disposición a obrar el mal, sino a hacer lo bueno continuamente». Este fue el efecto del discurso del rey Benjamín sobre su pueblo. Y en Mosía 4.1 leemos que cuando el rey Benjamín terminó de hablar, el temor del Señor hizo que su pueblo cayera a tierra. Y la pregunta es, ¿qué es el temor de Dios? Yo recuerdo en mis años mozos se decía que alguien no tenía temor de Dios cuando no tenía respeto por nada ni por nadie, ni por lo humano ni por lo divino, y se enfrentaba a la vida de forma irresponsable y suicida. Y normalmente estas personas siempre acababan mal. Recuerdo ya bastantes de mi época de niño. Sentir temor de Dios significa sentir reverencia por Dios. Esa reverencia se convierte en respeto y el respeto en obediencia a sus mandamientos. En Proverbios 1.7 leemos: «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová». Y añade: «Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina». Proverbios 1, del 29 al 33, habla de aquellos que aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, que son aquellos que menosprecian los consejos de Dios y traen sobre sí su propia desgracia. La sabiduría es, por tanto, conocimiento aplicado. Es vivir lo que se conoce. El rey Benjamín resumió este principio de la sabiduría diciendo: «Y ahora bien, si creéis todas estas cosas que os he dicho, mirad que las hagáis». En Proverbios 1.33 leemos: «El que escuchare habitará con seguridad y vivirá tranquilo sin temor del mal».
Esto es interesante, porque lo que está diciendo es que los que tienen temor de Dios no temerán el mal. Es decir, el temor de Dios es sentir reverencia por Dios y por las cosas sagradas. Esta reverencia lleva a la obediencia a los mandamientos, como estoy diciendo, y esta obediencia produce paz de conciencia. Y esta paz de conciencia nos hace vivir sin temor a las consecuencias del pecado. En Salmos 111, versículo 10 se insiste: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen aquellos que ponen esto por obra. La sabiduría, por tanto, es reverencia por Dios y obediencia a sus mandamientos. En el libro de Proverbios leemos: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Capítulo 3, versículo 13. Adquiere sabiduría, adquiere conocimiento. Capítulo 3, versículo 5. No abandones la sabiduría y ella te guardará. Ámala y te protegerá. Capítulo 3, versículo 6. No entres en la vereda de los malvados. Capítulo 4, versículo 14. La senda de los justos es como la luz resplandeciente que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los malvados es como la oscuridad. Capítulo 4, versículos 18 y 19. La sabiduría, por tanto, es lo que deberíamos buscar si queremos vivir en la luz y en la paz. Como decía, por tanto, después de escuchar el discurso del rey Benjamín, el pueblo cayó a tierra porque se llenaron del temor del Señor, es decir, se llenaron de reverencia, de respeto, de amor por Dios, y ese encuentro con el carácter sagrado de la divinidad les hizo sentirse indignos ante Él. Dice el capítulo 1, versículo 2 de Mosías: se vieron a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y entonces desearon limpiarse y purificarse y clamaron: oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Capítulo 4, versículo 2. Recibieron así, por tanto, la remisión de sus pecados y con ella la paz de conciencia de que estaba hablando antes. Capítulo 4, versículo 3. Y repito, no estamos hablando de temor a Dios, porque obedecer por miedo no santifica a nadie. Como dice Moroni, al que hace lo bueno de mala gana o sin buena intención, se le tiene por malo ante Dios. Moroni 7, del 7 al 9. El que tiene temor de Dios valora más lo espiritual que lo material, lo eterno que lo temporal. Y para conseguir que su pueblo se acercara más a Dios, el rey Benjamín les enseñó todo aquello que deberían creer. Capítulo 4, versículos 9 a 10, les dijo: primero, creed que Dios existe. Segundo, creed que Dios lo sabe todo y que el hombre no comprende todas las cosas. Es una llamada a la humildad. Tercero, creed que Dios tiene todo poder, tanto Él puede ayudarnos en lo que necesitamos. Y cuarto, dijo el rey Benjamín, creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y abandonarlos y humillaros ante Dios y pedir con sinceridad de corazón que Él os perdone. Esto es muy interesante. Me llamó la atención la primera vez que lo leí. Dice: creed que debemos arrepentirnos. Este creo yo que es el principio del proceso del cambio. Creer que debemos y podemos arrepentirnos. Creer que debemos y podemos cambiar. La importancia del arrepentimiento está siempre en boca de los profetas. El profeta Ezequiel dijo a Judá: volveos,
volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Ezequiel 33:11. Ezequiel estaba hablando de la conversión, porque en esto consiste precisamente la conversión. Conversión viene del griego epistrofe. Epistrofe significa volverse a. La conversión acompaña al nuevo nacimiento y supone volverse a Dios. Jesús dijo a sus discípulos cuando le preguntaron ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta la recordamos. Dijo así: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Es lo que en griego también se conoce como la metanoia. Metanoien, que significa cambiar, arrepentirse. Su significado literal, el significado literal de la metanoia es volverse de un camino y tomar otro trayecto. Es la transformación o conversión entendida como un movimiento desde el interior de toda persona que está insatisfecha consigo misma. Es propia de quien se ha encontrado con la divinidad. Es una transformación profunda de corazón y mente, propio de un examen de la propia vida. Por tanto, cuando hablamos de cambio de corazón, estamos hablando de convertirse. En la Iglesia hablamos mucho de la conversión, de volver a los caminos abandonados. Arrepentirse es recibir el perdón y la remisión de los pecados, después de abandonar la vida contraria a la voluntad de Dios. Y el rey Benjamín les dice a su pueblo, que han recibido la remisión de sus pecados. Capítulo 4, versículo 11. Y les pide que vivan de tal manera que sean dignos de retener y no perder la remisión de sus pecados. Capítulo 4, versículos 12 y 26. El pueblo dijo al rey Benjamín que el espíritu había hecho un cambio tal en su corazón que ya no tenían ninguna disposición a obrar el mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Y es en este momento cuando empieza el proceso del que llaman potente cambio de corazón, que consiste en lograr, mediante la ayuda del Espíritu del Señor, la disposición a no hacer lo malo nunca y estar dispuestos a hacer lo bueno siempre. Disposición es estar dispuesto, animado a hacer algo por propia voluntad, porque no se trata de solo hacer lo bueno, sino de ser bueno, llegar a ser bueno. Esto supone un cambio en el carácter y en la personalidad, un cambio interior, no solo un cambio de conducta. Y para fortalecer y reafirmar esa decisión dijo el pueblo al rey Benjamín: estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios de hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande todo el resto de nuestros días. Capítulo 5, versículo 5. Entonces el rey Benjamín les respondió: con este convenio os convertís en progenie de Cristo, porque la fe en su nombre os ha hecho cambiar vuestro corazón y nacer de nuevo, convirtiéndoos así en sus hijos y sus hijas. Y a partir de ahora, le dice el rey Benjamín, tomáis el nombre de Cristo como señal de que habéis hecho convenio de ser obedientes hasta el fin de vuestras vidas. Y ya en el último capítulo que toca hoy, en el capítulo 6, se habla, como decía antes, de la muerte del rey Benjamín y del comienzo del reinado de su hijo Mosía, que nombró sacerdotes para que ayudaran al pueblo a recordar el convenio o juramento que habían hecho. Porque aunque habían hecho un convenio sagrado, la experiencia muestra que la perseverancia no es una virtud muy común,
En el pueblo de Israel, desde luego, no. Por eso el rey Benjamín, a pesar de las promesas del pueblo, se despide repitiendo y recordando lo que habían prometido cumplir. 1. El convenio que habéis hecho es justo. Capítulo 5, versículo 6. 2. Solo por medio del nombre de Cristo viene la salvación. Capítulo 5, versículo 8. Por tanto, quisiera que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo. Capítulo 5, versículo 8. 3. Tened cuidado de no transgredir, para que el nombre no sea borrado de vuestros corazones. Capítulo 5, versículo 11. 4. Quisiera que os acordaseis de conservar siempre escrito este nombre en vuestros corazones. Capítulo 5, versículo 12. Y 5. Por tanto, quisiera que fueseis firmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras, para que Cristo, el Señor Dios omnipotente, pueda sellaros como suyos, a fin de que seáis llevados al cielo y tengáis salvación sin fin y vida eterna. Capítulo 5, versículo 15. Y eso es lo mismo que nos dice a nosotros, puesto que nosotros también hemos hecho convenio y todas las semanas tomamos el nombre de Cristo sobre nosotros. Prometemos recordarle siempre y cumplir los mandamientos, a cambio de lo cual nos prometen la influencia, la compañía constante del Espíritu de Dios con nosotros, que es el que finalmente nos ayudará a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestro carácter y nuestra personalidad, para que ya nunca más hagamos lo malo, sino solo lo bueno continuamente. Y este es el propósito de este mensaje del rey Benjamín, y es mi oración para que Dios nos ayude a cambiar, para que lleguemos a ser de Cristo y transforme nuestro carácter y nuestra personalidad, y ya nunca más volvamos a caer en ninguna tentación. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.